19, Evangelio según San Lucas, capítulo 8, verso 19. Tenemos como prefacio la madre y los hermanos de Jesús. Verso número 19 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él. A diferencia de los otros evangelios, es decir, del evangelio propiamente de Mateo y Marcos, sí, así también como lo hemos revisado en Lucas a través del estudio del domingo anterior, sí, de la explicación de la parábola del sembrador. En los otros dos autores bíblicos, es decir, Mateo y Marcos, hablan del encuentro de Jesús con sus parientes antes de la, en este caso, sí, de la ministración de la palabra de esa misma parábola. Pero solamente en el Evangelio de Lucas se narra la historia, sí, del encuentro de Jesús y su familia, pues sí, luego de haber dado dicha enseñanza. Mi querido hermano, me he quedado de esos tres, diríamos, autores bíblicos con Lucas, por ser sí, una persona más detallista y hasta cierto punto una persona minuciosa a la hora de recabar lo más exactamente posible de todos los eventos y sucesos que se llevaron a cabo en la vida de Jesús. Y dice la Biblia, sí, en el versículo número 19, que es el texto en el cual en esta noche nos vamos a concentrar: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían, dice la Escritura, llegar hasta él por causa de la multitud. Lo que no nos dice Lucas, a diferencia de los otros evangelios, es que Jesús se encontraba atendiendo y exponiendo la palabra de Dios en frente de una gran muchedumbre de personas. Muchos mencionan a la hora de hacer un estudio exegético de la Biblia, es decir, de rebuscar dentro de la Escritura qué es lo que estaba sucediendo en ese momento. Si muchos argumentan de que la madre y los hermanos de Jesús interrumpieron o quisieron interrumpir para poder allegarse a él. Mas sin embargo, en medio de la multitud no faltó alguien que conociera que era la mamá y los hermanos de Jesús, sí, los que habían llegado hasta ese lugar. Y quiso, sí, de alguna manera ser un poco comedido con la situación y trató de allegarse a Jesús, interrumpiendo la secuencia del estudio que él estaba llevando a cabo en medio de esa, sí, gran multitud. Dice la Biblia, sí, y acompáñeme a otro texto, sí, de referencia del mismo pasaje, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 12. Evangelio según San Mateo, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Verso 46. Ahí hay un ingrediente adicional. Por eso es que toda la Escritura sí se complementa, nada es aislado. Todo sí, texto bíblico aporta para nuestra edificación. ¿Ya lo tiene? Dice la Biblia: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Ahora, esto es importante considerar. ¿Por qué? No es que la mamá y los hermanos le interrumpieron, pero fue alguien que, reconociendo a la madre y los hermanos, quiso e inclusive interrumpió la enseñanza de Jesús en medio, sí, de una gran multitud. Ahora, este suceso no es aislado. De hecho, usted no me va a dejar mentir, cuando estudiamos, sí, cuando Jesús visitó a tres, por cierto, entrañables amigos que en su casa había llevado una preciosa enseñanza. Me refiero a Marta, María y Lázaro. Sí, también una de estos parientes o amistades irrumpió en la enseñanza de Jesús de una manera muy abrupta y le dijo a Jesús:
no te das cuenta que estoy prácticamente sirviendo sola. Sí, y quiso obviamente llamar la atención para que en este caso sí, María le acompaña a servir en medio sí, de esta reunión familiar, y que se había convertido como en una iglesia, y mucha gente había también asistido, y ella se veía de alguna manera turbada por tantos gentíos. Jesús, mi amado hermano, en más de una oportunidad se tuvo que confrontar a situaciones como esta, interrupciones que pudieran llevarse a cabo aún en tiempos presentes. Mas sin embargo, me encanta cómo manejó la situación. Cuando uno va al verso 46, dice la Escritura que cuando él aún hablaba a la gente, sí, versículo 46, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y dice el verso 47, y le dijo uno, y me imagino que ese uno debió haberse acercado, se debió haber rebuscado entre la gente hasta que llegó un momento y se le acercó al maestro y le dijo, Señor, he aquí, dice el verso 47, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ahora, la Biblia no dice de qué querían hablar, pero la interrupción se dio, se llevó a cabo. Jesús, al ver, mi amado hermano, este escenario, de manera inmediata responde de una manera muy singular, con el afán de no menoscabar el tiempo que él había o estaba dedicando para enseñar la palabra de Dios. Ahora bien, si nos concentramos ya en la respuesta en sí misma, cuando vamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 8, verso 20, nos dice el Señor. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, dice ahí, y la hacen. Y hasta ahí llegó, se puso en pie y obviamente fue ¿a qué? A atender ¿a quién? A su madre y a sus hermanos. Mi amado hermano, esta respuesta de Jesús para muchos podría ser hasta cierto punto ofensiva, porque menoscababa, diríamos en sí mismo, ¿sí?, a su madre ante toda la aglomeración de personas o a sus propios hermanos. Pero no es así. Lo que quiso Jesús es darle, diríamos así, un buen final, ¿sí?, a la interrupción que se había llevado a cabo en ese momento. Pero aprovechando esa circunstancia, Jesús deja remarcada en este verso 21 una preciosa lección. Dice la Biblia, y ahora sí me concentro en la respuesta de Jesús, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y dice y las hacen o las terminan cumpliendo. Ahora, para poder dar un enfoque general, acompáñeme al Evangelio de Marcos, sí, capítulo 10, verso 28 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo número 10. ¿A qué se refería Jesús cuando decía de que su madre y sus hermanos eran los que hacían los que oyen la voluntad, sí, de la palabra de Dios, perdón, y la hacen? Evangelio según San Marcos, capítulo número 10. Acompáñenme por favor al verso número 28. Veamos en qué sentido Jesús estaba hablando. ¿Ya lo tiene? Amén. Entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Verso 29. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, ¿qué más?, hermanos, hermanas, padre, madre,
que es igual a esposa o hijos, y aún más, o tierras o posesiones, por causa de mí y del Evangelio, verso 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Ahora, cuando habla de 100 veces más de recibir ahora en este tiempo, no se refiere estrictamente a recibir dinero, sino más bien a recibir, sí, lo mismo que él ha dejado en función del interés que demostró por causa de Jesús y del Evangelio. ¿A qué se refiere específicamente? Mire lo que dice en el verso número 30. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, es decir, casas, pero no se refiere en sí mismo, mi amado hermano, a muchas casas terrenales, sino a hogares donde éste pudiere llegar. Porque adicionalmente dice, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, pero dice ahí, ¿con qué? Con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Mi amado hermano, Jesús está hablando de una familia adquirida, pero no por medio de la sangre. Usted tiene familia, pero de manera consanguínea. Sí, de manera consanguínea usted tiene un padre natural, tiene una madre biológica, tiene hermanos según la sangre. Amén. Obviamente todos ellos nacidos en casa de papá y de mamá. Pero usted debe de entender que cuando uno viene a Cristo, no necesariamente a veces la familia es la que le recibe con brazos abiertos, sí, apoyando su decisión por haber decidido ser un hijo de Dios. Por lo general, cuando uno viene a los pies de Cristo, los primeros que se oponen de esta decisión son los de la propia casa, y así lo declara de hecho la Escritura. Acompáñenme en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, sí, pero ahora en el verso 34. Evangelio según San Mateo, capítulo número 10, versículo 34 al verso número 38. ¿Lo tiene? No penséis, dice ahí el Señor, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Y eso significa muerte. Porque he venido para poner en disensión, que es lo mismo que división, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y eso haciendo referencia a ¿qué? Verso 36. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y usted sabe, porque aquí ya lo hemos visto en otras oportunidades de estudio, que si enemigos tenía Jesús, primeramente eran sus propios hermanos. ¿Usted se acuerda cuando él quería ir a Jerusalén? Él quería, no ir a Judea, porque ahí los judíos lo querían matar. ¿Qué le dijeron los hermanos? Aquel que quiere manifestarse o darse a conocerse, tendría que ir a la fiesta, tendría que manifestarse. Y Jesús prácticamente sí, en este caso los reprendió por su forma de ser. Mi amado hermano, dice la Biblia en el verso número 36 que los enemigos del hombre, ¿dónde se van a encontrar? De manera primordial, en su propia casa. Cuando en un hogar, mi querido hermano, sí, cuando el Evangelio entra por primera vez a través de un miembro de ese hogar, yo le aseguro, mi querido hermano y hermana, que usted va a encontrar resistencia primeramente en su propia familia. A no ser que el Señor en su misericordia toque a todos los de su casa y todos vengan a los pies de Cristo. Mas sin embargo,
pese a que pudiera suceder, los familiares más cercanos le mostrarán rechazo por su decisión. Usted viene a Cristo y inmediatamente una esposa puede decirle, sí, ¿por qué ha cambiado de religión? Así ellos lo manifiestan o lo entienden para sí. ¿Por qué cambiaste de religión? ¿Por qué has roto las tradiciones de tu abuela o de tu madre o de tu pariente? Y a uno lo ven prácticamente como un traidor de la fe. ¿Verdad que así pasa? Mi amado hermano, cuando una esposa viene a Cristo, el marido que estaba de pronto acostumbrado a parrandear con su mujer de manera abrupta se ve detenido ahora que ve a la esposa que le dice, hijo, ahora yo ya no te voy a acompañar. Y el marido comienza a hacerle problema y puede llegar al punto que le pida hasta el divorcio. Mi amado hermano, pero ahí comienza la batalla de la fe. Amén. Comienza la persecución, pero también comienza una lucha que ahora en Cristo podríamos nosotros afrontar, pero solicitando de Dios sus promesas para nuestra casa. Pero la lucha está ahí. Mi amado hermano, cada experiencia de cada creyente puede ser muy diferente, sí, a otra familia. Pero algo es seguro. El Señor nos dice en el verso 37 de ese capítulo 10 de Mateo, si el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y por el contexto que hemos leído, el Señor argumenta en el verso número 38. Y el que no toma su cruz, es decir, los pesos y el sufrimiento que tu familia te provoca por causa de ser cristiano, dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es decir, que la primera cruz a cuestas que toma un creyente, sí, ante la resistencia de los suyos, es la primera, diríamos así, peso de la cruz que nos ponemos a espalda y que la cargamos gustosamente por amor a Cristo Jesús. Mi amado hermano, cuando retomamos el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 8, que es el texto inicial que hemos tomado como referencia de estudio, en el verso 21, el Señor de manera adicional, recuérdelo, responde diciendo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen, o lo que es lo mismo, y la hacen. Con este texto podríamos entender ahora plenamente un contexto de un ejemplo bíblico. ¿A qué ejemplo me refiero? Acompáñenme por favor al Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Un texto que ha sido muy manoseado, sí, por la religión tradicional y que le dan una inclinación muy diferente a la que Jesús, por este texto, sí, nos la ha dejado en esta hora totalmente clarificada. Evangelio según San Juan, capítulo 19, después del Evangelio de Lucas. ¿Lo tiene? Cuando Jesús está en la cruz, sufriendo prácticamente la agonía, en el versículo 26 al 27, el Señor declara la siguiente expresión. ¿Ya lo tiene? Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, recordando que ese discípulo era, sí, Juan, que estaba presente, dijo a su madre, ¿sí? ¿Qué le dijo? Mujer, he ahí, ¿a quién? Ahora, ¿Juan era hijo de María? No. Pero Juan era hermano de Jesús. No, tampoco. Pero la Biblia dice que Juan era, ¿qué cosa? Discípulo. ¿De quién?
de Jesús. Mi amado hermano, y si era un discípulo de Jesús, entendamos que el término discípulo bien se lo puede identificar a manera ya de un sinónimo como un alumno o un aprendiz de su maestro. Y la Biblia, de acuerdo al texto que leímos en el Evangelio según San Lucas, Jesús reconoce a sus verdaderos parientes no por su consanguinidad, sino por el acercamiento y la obediencia a la palabra de Dios. Discípulo, mi querido hermano, sí, que bien se pudiera interpretar como un hermano en la fe de ¿quién? De Cristo Jesús. Y por ende identificado como familia de Dios, y bien pudiera decir, atribuírsele en este escenario como que si Juan vendría a ser un hermano, pero en la fe. Y es eso, mi querido hermano, lo que le motiva a Jesús poner a su madre a buen recaudo, no con un hermano en la carne, sino con un hermano en la fe, la cual va, mi querido hermano, a recibir asistencia espiritual, porque será la madre de Jesús la que estará también con Juan, reunida posteriormente allá en el libro de Hechos de los Apóstoles con los 120 para recibir el don del Espíritu Santo. Cosa que si él la hubiese encomendado a un hermano en su carne, no hubiera sucedido. De ahí que Jesús en el verso 27 argumenta todavía para remarcar la enseñanza. Después le dijo al discípulo: he aquí tu madre, es decir, he aquí a una mujer que no solamente por la edad pudiera ser tu madre, sino que ella, al igual que tú, hace la voluntad de nuestro Dios. Y el que hace la voluntad del Señor, el que oye la palabra y la cumple, esa es mi madre, ese es mi padre, esos son mis hermanos. Y esto lo remarca, mi querido hermano, otro texto bíblico en las cartas paulinas. Acompáñeme a la carta de los Efesios. En el capítulo número 2. Carta a los Efesios. Capítulo número 2. ¿De qué manera así lo ratifica la Biblia? Mire lo que dice en el verso número 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ¿sí?, ni advenedizos, es decir, no sois extraños, sino conciudadanos de los santos. Se le está hablando a la iglesia, y ahí termina diciendo Pablo, y miembros de, ¿cómo lo considera ahora el Señor a uno? Miembros de la familia ¿de quién? Mi amado hermano, y pregunto, ¿aquí habrán miembros de la familia de Dios? Por supuesto que sí. Y entre nosotros hay muchas madres, muchos padres y muchos hermanos. Y de hecho, podríamos llegar a tener entre nosotros mayor acercamiento, mayor, mi querido hermano, mayor comunión que la que pudiéramos tener en casa. De hecho, muchos creyentes prefieren estar en la iglesia con sus hermanos que llegar al infierno de su hogar. Pero allá se pelea la buena batalla. Aquí nos tanqueamos, como suelo decir yo. Aquí nos motivamos y nos llenamos del poder de su Santo Espíritu. Y en casa demostramos lo que somos en Cristo Jesús. Mi amado hermano, cuando uno va de manera complementaria a la carta de los Gálatas, en el capítulo número 6, Gálatas, capítulo número 6, antes de los Efesios, mire el privilegio de pertenecer, mi querido hermano, sí, a esta preciosa familia. ¿Ya lo tiene?
Gálatas capítulo número 6, versículo 9 al 10. ¿Ya lo encontró? No nos cansemos. ¿Cuántos están cansados? Amén. Pero cobramos fuerza en Dios. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos o cosecharemos. Pero ¿de qué manera? Si no desmayamos. Verso 10. Así que según tengamos oportunidad, amén, es decir, cuando haya en este caso la ocasión de poder hacerlo, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia. Vuelve el Señor a cómo nos considera, como una familia. Pero no somos una familia consanguínea, sino una familia unida por la fe, y la fe puesta o depositada en Jesucristo. Mi querido hermano, este privilegio obviamente lo recibimos de parte del Señor, cuando Él mismo lo asevera en Lucas 8:21, cuando nos dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen, los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Pero ¿cómo poder formar parte de esa familia? Bueno, de acuerdo a la Escritura hay dos requisitos. Hay que oír la palabra y hay que hacer la palabra, o lo que es igual que vivir la palabra. Mi querido hermano, si nos vamos por un breve momento a la primera carta o la primera epístola del apóstol San Juan, acompáñenme por favor, ya casi en la parte final de la Escritura, libros anteriores a Apocalipsis. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, voy a leer del verso número 16 al 17. Ahora, antes de leerlo, ¿cuáles eran las demandas del Señor para poder formar parte de su familia? Oír la palabra, pero hacerla. Sí, el primer requisito es muy fácil. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos de oír. Pero mucha gente se confunde y hasta cierto punto se engaña a sí mismo, pensando que esta primera etapa o primer requisito es suficiente para formar parte de la familia de Dios. De hecho, usted puede llegar a decir en esta noche: yo estoy aquí en el culto escuchando el Evangelio y soy parte de la familia de Dios. Y yo les puedo decir: sí, simplemente ha cumplido una parte del requisito. Mi querido hermano, usted no me dejará mentir. No solamente cuando usted lleva unos cuantos documentos para recibir de pronto un crédito, le facilitará el todo del trámite. Usted tiene que llevar todos los requisitos para que le puedan a usted otorgar de pronto el crédito que ha requerido. Vamos a suponer que a usted le pidan, entre otras cosas, copia de la cédula, copia de la papeleta de votación, de pronto un certificado laboral, de pronto un rol de pagos, pero también le pueden pedir algo importantísimo: un garante. ¿Verdad que eso suelen pedir cuando uno quiere hacer un préstamo? Usted puede acercarse de pronto con los primeros requisitos. Lleva su cédula, lleva su papeleta de votación, lleva una carta certificada de que está trabajando, lleva una copia del rol de pago, pero nadie quiere ser garante suyo. Y va a la entidad bancaria y la presenta al oficial de crédito y dice: aquí están todos los requisitos, pero solamente una cosa me falta. Dice: ¿qué cosa le falta? El garante. Uy, qué pena, no le podemos aprobar.
¿Verdad que así pasa? Mi querido hermano, la Escritura nos menciona por medio de los labios de Jesús que no solamente, sí, debemos de ser oidores del Evangelio. Santiago remarca esta enseñanza cuando nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios. Mi amado hermano, formar parte de la familia de Dios no solamente me compete en escuchar la palabra, tengo que vivirla. Ahora, ¿cómo debo de hacer para poder vivir esta palabra? Ahora sí leamos el verso 16 y el versículo 17. ¿Cómo poder estar seguro de que esta palabra que oigo la voy a cumplir? Verso 16. Primeramente debemos verso número 15. Debemos de entender esto. No améis. ¿A quién? Al mundo. Ahora, veamos cómo nos preparamos para poder hacer la voluntad de Dios. Y lo primero que yo debo de considerar para que la palabra de Dios se haga real, se haga viva, se haga carne en mi vida, es que yo debo de sacar dentro de mí algo que me tiene cautivo, que me tiene preso. El mundo. ¿Sí? Debo de sacar de mi corazón algo que por toda una vida me ha encadenado, ¿sí? En este caso a esta tierra. El mundo. Y cuando me refiero del mundo, me refiero todo aquello que me ha aprisionado y me ha cautivado y ha desplazado a Dios de una manera tan rotunda que el mundo se ha sentado en mí y no se quiere levantar. Mi querido hermano, cuando hablo del mundo, dice la Escritura, sí, habla de las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿qué hay en el mundo que me puede causar tanto daño que no me permita hacer la voluntad de Dios? Ahora, en el mundo, mi querido hermano, sí, hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y de hecho, la iglesia vive en el mundo, pero la iglesia de Cristo no hace la voluntad del mundo, sino que hace la voluntad de Dios en el mundo. Y ahí viene la gran diferencia. En el mundo hay placeres. Sí, todos los placeres que el mundo brinda son malos. No. Mi amado hermano, la satisfacción de pronto de disfrutar de lo que el mundo provee, sí, con su naturaleza, de hecho es una bendición de Dios para todos los seres vivientes. Si algo Dios puso en el mundo fue la naturaleza, para poder disfrutarla, y si es casado, con su esposa, y si tiene hijos, con toda su familia. Usted bien puede ir con su familia así y pasear por el mundo, disfrutando de los nevados que Dios ha hecho, disfrutar de los animales que Dios ha creado, porque cuando Dios hizo al mundo en sí mismo, me refiero a todo lo que Él ha creado, lo puso al hombre ahí para que se enseñoree de todo lo que Él creó. Pero amado hermano, el mundo, si bien es cierto, tiene muchas cosas placenteras, así también tiene muchas cosas que son malignas. Y es ahí, mi querido hermano, donde quien quiere agradar y vivir la palabra ha de saber discernir entre el bien y el mal. Para eso necesito previamente conocer la palabra, o lo que es bien puesto en la Escritura, oír la palabra. Cuando yo oigo la palabra, ¿qué adquiero? Conocimiento. Cuando yo oigo la palabra, adquiero, mi querido hermano, la destreza de poder saber las cosas. Por eso es que Jesús pone como previo requisito, no solamente, ¿verdad?, aquellos que viven o de pronto no oyen. No, van de la mano. Yo debo de oír la palabra y debo de hacer la palabra. El oír la palabra me dará a mí el conocimiento. ¿Para qué? Para poder saber qué hay en el mundo que a mí me puede hacer daño. Recuerden, no pierda por favor la primera carta de Juan. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra
de Dios. Por medio de la palabra es que tú te enteras que el adulterio es pecado. ¿Verdad que sí? Por medio de la palabra es que tú te enteras, ojo, te enteras solamente de que el mentir es pecado. Por medio de la palabra tú te enteras que la fornicación, el tener relaciones sin casarse, también es pecaminoso y dañino, maligno. Por medio de la palabra tú sabes muy bien que no puedes ofender de manera ya muy general el templo del Espíritu Santo. Por medio de la palabra nos enteramos que debemos de abstenernos de toda especie de mal. Mi amado hermano, por el oír la palabra viene el conocimiento. Pero a la hora de querer vivir la palabra en este mundo, entonces yo activo lo que conozco para ponerlo en la práctica de mi vida. Y eso, mi amado hermano, cuando vamos a Primera de Juan capítulo 2, versículo número 15, el Señor me advierte diciéndome: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y cuando habla de amor, habla, mi querido hermano, que no se debe al mundo amarlo como a Dios se lo ama. Es verdad que en el mundo usted quisiera tener un hogar, una casa, para poder darle estabilidad a usted y a su familia. Por supuesto que sí. Pero la casa habrá de tomar el amor de su Dios, descolocándolo a ese Dios tan maravilloso que le dio la casa para poner la casa en ese lugar, que solamente Dios debe de estar. He ahí el problema. Mi amado hermano, ¿quién nos da las finanzas? Nuestro Dios. ¿Quién nos provee los trabajos? Nuestro Dios. ¿Pondremos al trabajo por encima de Dios para dar más tiempo al trabajo que a Dios mismo? Indudablemente que no. ¿Quién nos da la ciencia para poder conocer todas las cosas? Dios. Él nos da el conocimiento, nos da el expertise, nos da los talentos para poder potencializar todas las cosas que caen en nuestras manos. Mi amado hermano, pero la ciencia no puede ocupar el lugar de Dios en esta tierra. La ciencia no puede ponerse por encima de Dios. Nuestro Dios ha de estar por encima de todas las cosas. El internet no puede reemplazar a Dios. Amén. Tu marido no puede reemplazar a Dios. Tus hijos no pueden reemplazar a Dios. Ni tú mismo puedes ponerte en reemplazo de Dios. Porque aún el Señor nos ha dicho que debemos de negarnos a nosotros mismos si queremos ser dignos de Él. Mi amado hermano, dice en el versículo número 15, en la parte final: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, y aquí habla ya de una manera muy general, es decir, los deseos de la carne. Y cuando se habla de los deseos de la carne, se habla de los deseos de la carne en sus concupiscencias. Pregunto, ¿a su carne le agradaría tomarse un helado? ¿Quién lo disfruta? ¿El alma? ¿El espíritu? ¿Quién disfruta el helado? Su cuerpo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O usted reprende en el nombre de Jesús el helado? ¿Verdad que no lo hace así? Mi amado hermano, los deseos de la carne hace referencia a los deseos pecaminosos de nuestra carne. Lo que usted sí debería de renunciar y reprender en el nombre de Jesús es la fornicación, el adulterio y todo apetito sexual desordenado de su carne. Amén. Usted debe de reprender toda obra de malicia en su carne. Usted no puede reprender el sexo, porque el sexo es puesto por Dios. Usted reprende toda obra de carnalidad fuera del matrimonio. Eso tiene que reprender. Amén. Usted no puede reprender la comida.
Lo que usted debería de reprender es la glotonería por la comida. ¿Sí me está entendiendo? Mi querido hermano, la Biblia nos dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verso 17. Y el mundo, dice ahí, va de largo, pasa, y también con él sus deseos. Pero termina, mi amado hermano, haciendo acotación algo de lo que Jesús dijo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿dónde se hace la voluntad de Dios? En el mundo. En el mundo se hace la voluntad de Dios. Mucha gente piensa que la voluntad de Dios hay que hacerla en el cielo. No, hay que hacerla aquí en la tierra. Aquí, mi querido hermano, es donde demostramos que en el nombre de Jesús vencemos al mundo, sí, y a las cosas que están en el mundo. Ahora, a la carne le gusta bailar. A la carne le gusta farrear, como dicen los muchachos. A la carne le gusta la lujuria. A la carne le gusta, sí, el robo, los hurtos, los homicidios. A la carne le gustan los placeres que el mundo le brinda. Pero el que hace la voluntad de Dios rechaza todos esos placeres para agradar a aquel que lo ha llamado para pertenecer a su familia. ¿Cuántos son familia de Dios acá? Mi amado hermano, si tu forma de vivir no compagina con lo que estás oyendo, porque recuerda que el primer requisito del Señor es para ser su familia debemos de... Si tu forma de vivir no va en compatibilidad con lo que estás oyendo, mi querido hermano, deberías de hacerte un autoanálisis, pedir perdón al Señor y volver a la familia de Dios, que Él como buen padre te recibirá como el hijo pródigo. Mi amado hermano, para concluir, quiero por favor que me acompañes a otro texto bíblico. En la primera carta de Tesalonicenses, con esto concluimos. En el capítulo número 4, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Verso número 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Eso hablando de todo cuanto habían oído y leído. Verso número 3, léalo conmigo. Pues la voluntad de Dios es vuestra... ¿Qué cosa dice ahí? Hasta ahí quiero llegar. ¿Qué cosa es la voluntad de Dios para nosotros, mi amado hermano? Es vuestra o nuestra santificación. Y entre otras cosas, porque ahí va a narrar, de hecho, diríamos así, un indicio que se estaba dando a cabo. Va a hablar acerca de la fornicación. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios de manera general para todos aquellos que forman parte de la familia del Señor? Es nuestra santificación. ¿Y qué cosa era ser algo santo? Ser algo consagrado o apartado para Dios. Mi amado hermano, recuerda lo que dice el Evangelio de Lucas,
capítulo número 8, verso 21. Jesús entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Si tú oyes esta palabra y siempre la tienes presente, ¿sí?, en tu diario vivir, ¿sí?, eres hermano, hermana, madre, ¿sí?, hijo, eres, mi querido hermano, parte de la familia de tu Dios. Y Dios a su familia siempre le extiende, mi querido hermano, su cobertura y su protección. Amén. Que alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Jesús.